Bueno, quisiera comentarte lo que me tocó vivir desde muy joven, donde mi testimonio, mi experiencia de vida de muy joven, para donde vas a poder ver lo que yo vi, la mano poderosa de Dios en cada momento, en cada cosa que tuve que vivir. Y también los caminos equívocos, errados que toma el hombre, que no le llegan nada más que la destrucción de su ser mismo, ¿no? Y a partir de ahí, comentarte que así como el Señor Jesús, que nosotros sabemos de Él por sus apóstoles quienes escribieron, los apóstoles uno va a comentar una parte del Señor, de su vivencia, y otro apóstol va a comentar otra vivencia. Un apóstol va a comentar su persecución desde muy chico, desde muy niño, la persecución que hubo con el Señor, la gran persecución donde por esa persecución murieron muchos niños, porque el enemigo trabajaba para destruir a nuestro Señor Jesús, a través de un rey que quería matarlo, que no quería, con el temor de que su mismo gobierno ya no existiera. Entonces pretendía matar a nuestro Señor. Entonces, a partir de ahí es que Él manda un decreto a matar a todos los niños. Pero el ángel del Señor aparece a José y a María y le avisa que tenía que irse de esa ciudad. Porque el Señor, si seguía ahí, lo iban a matar. Y mueren muchos bebés por el camino errado, por el pensamiento errado de un hombre, influenciado por el mal, por el enemigo. Entonces, un apóstol comenta eso del Señor Jesús, puede comentar eso, y otro apóstol va a comentar el nacimiento del Señor Jesús, va a relatar su nacimiento, cómo el ángel aparece a María, la obra poderosa del Espíritu Santo para que concibiera a nuestro Señor Jesús. Entonces, vemos que los apóstoles del Señor Jesús, uno solo no puede comentar todas las cosas que sucedieron, porque no serían entendibles. Entonces cada apóstol va a comentar distintos momentos, situaciones, y la va a desarrollar de ahí en adelante. Con esto quiero decir que yo también tuve algo como el Señor, una vivencia en mi vida, una vivencia en mi vida. Entonces puedo experimentar dos vivencias también, una vivencia de una persecución y otra vivencia de un crecimiento espiritual, un crecimiento en el Señor, una vivencia grande, una obra grande del Señor. Y a partir de ahí comentarte cosas que capaz que
seguro que conoces, que escuchaste, que Córdoba es una ciudad donde su base económica se basa tanto en trata de mujeres como también en la droga, como venta de órganos. Entonces pasan muchas injusticias. Y también comentarte algo que viene desde mucho tiempo, que son las influencias. Las influencias porque conoce a alguien y entonces necesita cerrarle los caminos a alguien y lo hace, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo se pueden complicar esas influencias en un momento? A partir de ahí, comentarte, bueno, Estela es mi mamá, mi papá es César, yo soy de Santiago del Estero, y César allá tenía su inmobiliaria, trabajaba allá, pero bueno, llegó a cometer muchos errores, estafó a mucha gente. Eh, por supuesto, bueno, César, su apellido es César Bajal y ese es su apellido. Y Estela firmaba todas las cosas, ella estuvo presa, mi abuela fue a buscarla, la pudo sacar de la prisión porque era menor de edad y en ese momento nos trajo a nosotros tres, nos traíamos 4 hermanos en ese momento y trajo a 3 mi abuela a su casa, vivía acá en Córdoba. Bueno, entonces nosotros venimos a vivir con mi abuela acá en Argüello, en Córdoba, y en ese momento éramos 3 hermanos que venimos, viene mi hermana, Carla, Emanuel, César queda con mi tía allá en Santiago y nosotros estamos aquí con mi abuela. Después de eso, Estela viene de allá para acá, de Santiago para acá, para Argüello, para la casa de mi abuela. Y en ese lapso es que ella queda embarazada. Lo comento porque en ese momento, bueno, mi abuela le preguntó antes de esto, le preguntaba si ella tenía la intención de salir con César, y ella decía que no, de tener la relación porque habían tenido muchas complicaciones. Y bueno, entonces era como que no quería seguir teniendo la relación, no quería tener, quería divorciar. Pasa que, bueno, ella comienza a trabajar, después queda embarazada, y ella queda embarazada, pero no es César, queda embarazada de su hermanastra. Entonces, sucedió que, de ahí en más, ¿por qué lo comento esto? Porque aquí en más es que habían 2 problemas para mi abuela en ese momento. Un problema era que Estela, bueno, estaba embarazada, y otro problema, que no quería que estuviera en la casa Estela, y nosotros por ende tampoco estábamos en la casa. Y otro problema es que en ese momento fue que, aparte de todo esto, que ella tenía una mala relación con mi bisabuela. Entonces después fallece mi bisabuela. Mi abuelo, recuerdo que comentó hizo una comparación de como que alguien le hubiera matado a mi bisabuela porque ella estaba muy bien. Y después lo único que eso quedó en mí como niña con muchas dudas. Pero mi bisabuela era muy grande, también tenía 80, 90 años, y bueno, había muchas dudas con respecto a eso. Después, ya cuando nosotros vivíamos alquilando, mi abuelo le dice que a mi mamá, a Estela, que entrara a vivir en la casa. La única que al principio tuvimos dificultad fue con mi tía abuela,
Pero después mi tía abuela lo aceptó. De ahí en más, o sea, como que nunca más supe de ella, no es que lo aceptó, sino que nunca más supimos de ella, nunca más la volvimos a ver. Y yo era chica y no la conocía, así que de ahí en más es como que nosotros vivimos en la casa. Pero mi abuelo siempre le comenta una vez a mi abuela y le dice que tenía la intención de dejarme la casa a su nieta, a mí, que soy la nieta más grande de los 5. Y entonces, dejarme a mí la casa, si yo me comprometía que me dejara la casa a mí. Entonces de ahí en más, un día mi abuela erróneamente le comenta a Estela. Y Estela de ahí en más me quería matar, porque ella quería irse bien. Entonces nosotros tenemos el modelo de las familias que, bueno, que siempre se quieren, que siempre hay un amor, que siempre se tratan de ayudar, pero también existen estas familias que cuando hay bienes, cuando hay cosas de por medio se desconocen, es la realidad. Entonces, el enemigo trabajaba en ellos y yo realmente no entendí, yo veía que ellos mismos como el enemigo influenciaba en ellos, ¿no? Entonces, cuando yo escucho que Estela tenía esa intención, yo oraba al Señor y pedía que el Señor me ayudara en toda esta situación. El César, como en Santiago, se metió con mala gente del barrio, porque ahí en Pedernera y Telea era el tráfico de droga, había mucha droga, se realizaban muchas cosas. Entonces se mete con estos delincuentes y él, hay mucha gente, muchas mujeres bonitas y todo, tanto en Córdoba capital como en el interior, habrán muchas cosas. A mí yo cuento mi experiencia de lo que yo viví, de lo que me tocó vivir. ¿Qué pasa? Pasa que cuando hay un pariente que te entrega con estos delincuentes o cosas así, entonces comienza una persecución. Comienza toda una cosa, entonces a mí se empiezan a cerrar los caminos, todos los caminos me empiezan a cerrar. Ellos me invitan a una reunión que ahí se queda de políticos, donde después hoy en día supo que muchos eran reuniones ocultistas donde parecían gente de distintas partes económicas, o sea, de distintas partes políticas, ¿no? Y el común también. Entonces, yo digo que no quiero participar en esa, no quiero ir, no quiero ir a ninguna reunión porque temiendo de que fuera algo así, porque yo soy cristiana desde niña, entonces no consentí en esto. Y a partir de ahí comenzó mi persecución, ¿no? Comenzaron el perseguimiento, la persecución. Y a partir de ahí. Entonces, yo me voy a la casa de mi abuela en ese tiempo y le pido a mi abuela, le comento las cosas que yo vivía, las cosas que César y Estela me hacían, que el maltrato que me hacían, que cómo me humillaban, cómo me maltrataban constantemente. Había vecinos que habían intervenido en ese momento. Entonces, todo esto que se comienza a estar. Entonces mi abuela, cuando yo me voy, con el motivo de que iba a estudiar, a aprender una materia, cuando yo me voy, mi abuela le dice a Estela que bueno, que yo ya me iba a quedar en su casa, que iba a estudiar ahí, que no iba a volver más con ella. Entonces Estela lo que hace es denunciar de una de las familias. Yo ya con esto tenía 17 años, y ella quería que yo volviera a lavar.
Entonces mi abuela del tribunal de familia le dice al juez que ella me va a atender a mí. Mis abuelos me iban a atender en su casa. Le dicen al juez Jorge Luis Carranza. José Luis Carranza. Entonces, bueno, el juez dice que no porque mis abuelas no tenían recibo de sueldo, que no tenían cómo mantenerme. A todo esto César y Estela tampoco nunca tuvieron cómo mantenernos. Pero bueno, el juez ponía muchas dificultades para que yo pudiera vivir con mis abuelas. De ahí en más, porque decía que no tenían un trabajo fijo, si tenían casa, no tenían trabajo fijo, no tenían recibo de sueldo. Y bueno, mis abuelos tenían un negocio. Y a partir de ahí es que yo interviene mi tía, mis abuelos de pie, interviene Liliana, mi tía, diciendo que ella sí me podía tener porque su esposo sí tenía recibo de sueldo. Entonces yo vivo con eso. Pero ¿qué pasa en ese tiempo? Pasa que mi tía Liliana vivía en una casa que había sido de una tía, cuñada de mi abuelo. Entonces, ¿qué pasó? Un tiempo antes, esa casa tiene una historia en ese momento. Porque cuando Liliana va a vivir, va primero a cuidar a su tía, esa tía que había quedado viuda de su tío, ¿verdad?, de sangre, y entonces queda viuda con una hija que tenía lupus, y ella queda grande nada más. Entonces Liliana va y las cuida a las dos, se hace cargo, y entonces Estela tenía la ambición de tener esa casa. Entonces cuando Estela se entera que Liliana está cuidando esa casa, que tenía esa intención de tener la casa también, entonces Estela va y le dice que quería que le iba a visitar a esa tía abuela. Entonces, ¿qué sucede? Que Liliana, que la cuidaba, no la fue a cuidar más a la señora, porque dice, bueno, o sea, no es que no la cuide más, sino que le pidió un contrato a esa tía abuela, que sería mi tía abuela, entonces, y le pidió un contrato que le firmara un documento diciendo que ahí se la dejaba como heredera de la casa si le pasara algo. Entonces pasa que después de un tiempo, porque sospechaba que Estela le pudiera hacer algo, entonces pasa que en ese tiempo Estela va a la casa, viene un día muy enojada de ver a su tía, y viene muy enojada diciendo que esa vieja de mierda que le dejó la casa a Liliana, le dejó en un testamento la casa a Liliana. Y dijo, esta me las paga, todo lo que ha hecho me las paga. Yo no creo eso que escuché de ella, y después de eso es como que cuando ya vengo y la escucho a Estela y todas esas cosas que decía, a partir de ahí es como que no pasa mucho tiempo que me entero que la señora fallece. Yo nunca fui a verla, ni no la conocí, nunca la conocí porque yo nunca quise cegarme. Es así, Estela siempre me tenía insistida para que yo fuera, yo no quería ser partícipe de nada de ella, nada de que me involucrara en ningún problema. Entonces, porque la conocía, entonces no quería ser partícipe de ningún problema. Entonces de ahí en más es como que yo escucho eso. Sucede que esta señora fallece, dice que el cuerpo estuvo 4 días en su habitación muerta. Su hija estaba en la otra habitación y no se enteraba porque no podía
trasladarse de un lugar a otro, porque tenía su enfermedad y sus problemas. Entonces, la sospecha siempre fue o que a la mujer lo hubieran envenenado, o que, como pasaron 4 días, que hubieran mandado a alguien que lo había ahorcado, porque... Entonces, cuando yo vuelvo, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo estaba viviendo con Liliana? Porque cuando yo fui a vivir con Liliana, Estela estaba molesta, muy enojada, y le pedí que yo fuera, que me entregara de nuevo a mi casa. Entonces Liliana le dice que no, que yo estaba con ella, y que ella se comportaba como debía. Entonces Estela le dijo que me volviera a mi casa, que la amenazaba, que la iba a matar, ¿no? O sea, que la amenazaba que ella, de denunciarla, que ella había matado a esa abuela, a esa tía abuela, para quedarse con la casa. A partir de ahí es que Liliana me abre los brazos con temor de que mi Estela pudiera hacer algo legal, una actuación legal, ella me suelta, me empieza a hablar con el marido cómo me iba a echar de la casa. Entonces diciendo que me faltaban unos papeles, que de su escritura, que él sí los tenía, me echó de la casa. Entonces yo, de ahí en más, fueron momentos muy difíciles porque mis abuelos ya defendían a Liliana. Otra cosa que sucedió fue que en ese momento fue que yo tengo que me voy a vivir con una señora que era psicóloga, Teresa Toranzo, y en ese momento que ella siempre me veía, yo la había conocido que era cristiana, y le pedía ayuda porque ella le vendía ropa a Liliana. Entonces yo le pido ayuda para vivir en su casa. Y entonces ella me ayuda, me dice que sí, que no hay ningún problema. Y cuando yo me voy a ir a su casa, en tribunales de familia le dice que no pasó mucho tiempo, que le dicen que, bueno, que... Entonces, bueno, yo conocí por Liliana, conocí a Teresa Toranzo, que ella le vendía ropa a Liliana y era cristiana. Entonces yo me voy, le comento la situación que estaba sucediendo, que estaba viviendo, y en ese momento Teresa me tiene en su casa. Pero ¿qué pasa? Que en tribunales le dicen que ella no le convenía que porque tenerme a mí en su casa porque mi familia se había metido con gente delincuente y que corría peligro. O sea, que eran gente peligrosa, le dijeron a ella. De ahí en más ella me deja a mí, y me dice que no me puede tener más en la casa. No me dice los motivos, esto me enteró hace tiempo después. Y después voy y hablo a Mariana, una compañera del secundario, si yo podía quedarme en su casa. Mariana Mesa. Su papá es Marcelo Frenza y su mamá es Fátima. Entonces, en ese momento, ella me dice que sí, que no había ningún problema. Entonces hacen el traspaso a ella. El temor mío creo que en ese momento era que volviera con Estela y César a mi casa para que ellos me trataran con alguien o terminar en esos orfanatos que después se terminan traficando a las mujeres de ahí. Entonces, creo que ese era el temor mío muchas veces. Entonces, pedía al Señor que me guiara, que me ayudara, oraba mucho.
Entonces, en ese tiempo estoy con Mariana Mesa, con su papá, con su familia. Y en ese tiempo ellos se hacen cargo, él le dijo, Marcelo Mesa, que podía hacerse cargo, si bien él no estaba trabajando, él ya entraba a trabajar en una empresa de transporte. Entonces, ¿qué pasa? Que después hay formas que uno a veces le dice a alguien que está en su casa, a veces le dice verbalmente y a veces le dice con actitudes, con gestos, con cosas que van pasando. Y pasó eso, pasó que no quería y Mariana le comentó a Rita mi otra compañera, que tampoco quería que estuviera en su casa. Lo único que después supe que su papá lo dejaron fijo en esta empresa de transporte. Entonces hubo muchas veces que la gente que estaba a mi alrededor, tal vez por temor al principio, o tal vez por temor, algunos me dejaban y otros por conveniencia, ¿no? Por un trabajo, cosas, también me abandonaban. Entonces, en ese momento yo le dije que sí me iría a su casa, pero que al juez le decía que me diera la emancipación. En ese momento lo que quería era vivir sola y trabajar. Entonces ellos llegaron a un acuerdo que sí, que iban a hacer así, que me iban a dar la emancipación, siempre, entonces yo ya no viviría con esa familia. Entonces pasa que dejo de vivir allí y dejo de vivir ahí con Mariana Mesa, con Marcelo y su familia y voy a una pensión. Ellos, el juez creo que lo otorgó en ese sentido porque con mi familia, para que yo me fuera de esa familia donde yo estaba, y otro es para que, porque creían que yo no iba a resistir el vivir sola, sin dinero, como pagar, sin trabajo, porque no me daban ninguna ayuda, eh, sin trabajo, sin estudios, sin una casa, no podía vivir. Entonces, yo gracias a Dios consigo el trabajo en el local de Gematista, un tiempo, el dueño no es de acá, de Perú, creo, y pagaba la pensión. Y entré a vivir ahí. Bueno, de ahí en más surgieron en el negocio varias irregularidades, sucedía de que muchas veces el empleador se quería sobrepasar, entonces me tocaba dejar el trabajo y renunciar y seguir el alquiler. Un tiempo me llama en la pensión Carla, mi hermana, diciendo de que yo le pregunto, ¿cómo conseguiste el teléfono? ¿Quién te lo dio? En tribunales me lo dieron. Y bueno, yo te quiero decir que conseguí un monoambiente, que vas a tener donde vivir, donde cosas. Y la verdad que yo en ese momento no podía seguir pagando, entonces le digo, bueno, si vos lo conseguiste, y me dice, no, mira, después al último momento me dice, no, yo no conseguí en un ambiente, pero te voy a dar con un amigo que te va a dar un lugar momentáneamente hasta que vos puedas hasta que vos puedas conseguir otra cosa. Entonces voy a vivir a la casa, al departamento de Rubén Campos, que es en el mismo edificio que yo hoy vivo. Y bueno, él ahí me alquila la habitación y bueno, y vivo. Trabajaba muchísimas horas, como 10 horas, en trabajos que muy esclavizados,
Entonces, toda una situación que me tuve que ver por todo lo que está sucediendo en esta ciudad, por la gran delincuencia que hay, con el narcotráfico, con la trata de mujeres. Entonces, falta que algún familiar te entregue y que encuentre que sea lindo o no, pero te entregue un familiar y ya estás en eso encerrado. Entonces, me pasó eso. De ahí en más, después sucedió que el hermano de Rubén dijo que no quería que yo viviera ahí y eso pretendía que yo volviera a mi casa y yo no volví a mi casa. Pude alquilar un lugar y bueno, alquilé una otra pensión. Después, por a través de una amiga conseguí un trabajo que tenía en Mariano Moreno y Parradón, trabajaba con Dora y José, que tenía una despensa. Trabajé bastantes meses ahí, muchos meses, y después, bueno, por razones de que no podía seguir trabajando por mi estado de salud, porque tenía gastritis, tenía muchas cosas, trabajaba muchísimo, estudiaba por la noche y tratando bueno, de vivir sola, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a vivir en una pensión, me voy a vivir en una pensión después de estar ahí en el edificio, en Rubén Campos, que su hermano no le caía bien que yo viviera ahí. Entonces, frente a eso es que me voy a ir a una pensión. Entonces ahí Sonia, a través de Sonia, Sonia de Gabriela, conseguí trabajo ahí con Dora, en una despensa, en un mini super, que estaba ubicada en el pueblo de Mariano Moreno. Y con eso, bueno, trataba de sobrellevar la situación. Trabajaba por la mañana, por la noche estudiaba. Entonces, bueno, así. Por ahí era mucho porque ya trabajaba muchas horas, habían corrido otra ansiedad y bueno, yo estaba muy cansada, mucho estrés, dentro de gastritis y muchas cosas. Y bueno, en ese momento que me voy a vivir con Sonia, me voy a ir a la pensión y cuento que estoy enferma, Sonia y todo, y Sonia me ayuda diciéndome que bueno, que podíamos conseguir otro trabajo y que fuera a ir a su casa con su familia. Bueno, acepté, me fui a ir con ella, con su familia, y en ese lapso es que yo en una, como para no molestar más a Sonia, que tengo que mi abuela en ese lugar en realidad, es que yo voy y le pido me voy a ver a mi abuela. Y en eso es que ella me dice que, bueno, ahí me entero que Liliana estaba enferma de lupus, que en un momento las dejé solas porque tenía que ir al baño y la dejó a mi abuela Liliana y a Sonia sola. Liliana quedó muy disgustada conmigo, aunque me había pedido perdón porque quedó muy disgustada porque yo había ido a los Hermanos Libres, al templo de José del Prado y había comentado que ella me había echado, entonces había quedado muy disgustada con eso. Entonces, a partir de ahí, es como que había un rencor, un respeto. Llega Sonia y se queda con ella y ella le empieza a decir cosas de mí, que yo tenía que ver con mi marido, que ella me había traído a mí a su casa porque tenía problemas con mi padre, con Estela, con mi mamá, y que ella por ampararme, yo, por ampararme, alguien que no lo merecía, dice, porque
Dice que yo tenía problemas con esto y con eso porque era muy rebelde, porque me gustaba salir con un hombre y otro. Le empezaba a decir un montón de mentiras con respecto a mí, que, que yo tenía que ver con su esposo. Yo nunca jamás tuve que ver con su esposo, nada, respeté muchísimo a mi sobrino, a mi tío, yo nunca tuve que ver con él. Bueno, Milena le había comentado eso a Sonia y yo no estaba enterada. Sonia lo único que un día nunca me lo manifestó, estas cosas, me ocultó todo lo que había sucedido y entonces a partir de ahí es que yo no sabía porque ella estaba un poco distante conmigo, pero sí lo lee los gestos de la otra persona. Cuando sucede que hubo una reunión de jóvenes, yo estaba en el templo de Jesucristo Rey, que está en Funes, y cuando hubo una reunión de jóvenes, yo le invité, no, una reunión de psicólogos, y bueno, una charla para adolescentes, yo le invité. Entonces, ella ahí conoce a Melina Montenegro, y ahí es cuando se conocen ambas. Y como vivían cerca, un día, ellos vivían en la casa de Sonia, se encuentra Melina con Sonia. Y yo estaba viviendo con Sonia en ese momento. Y bueno, yo no sé qué sucedió. Me viene y me comenta que la había visto a Melina y que le había dicho cosas. Yo no entendí bien qué era lo que se refería. Y entonces, bueno, sigo, no lo entendí y después vino un día y me echó de la casa, me dijo que me fuera, que no quería que estuviera más. Después, a través del espíritu, el Señor me va mostrando lo que Melina también le había comentado de mí, porque parece que Sonia tenía dudas con respecto a mí, con respecto a lo que le había contado a mi tía o mi abuela, etc. Entonces, tenían muchas dudas y entonces lo que hace es, con respecto a eso, Sonia, y le consulta a Melina, y Melina le dice que me ve con uno u otro hombre, con otro chico, con otro chico. Cosas que no corresponden de ninguna manera, porque yo nunca me metí con nadie en el templo para hablar nada. Es más, veía cosas irregulares, pero no corresponden. No conocía el templo y aparte de todo, uno para hablar tiene que tener fundamentos, pruebas, no solamente, no es ir y avisar porque alguien vino y me dijo, o porque yo vi algo. Yo desde muy joven, desde muy chica, siempre tuve amistades raras, siempre. O sea, mi entorno yo cursaba en el CADO, en secundario, y prácticamente todas mis compañeras ella tenía 2 o 3 amigas, o que charlaba con 2, pero ella siempre charlaba con sus compañeros varones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿por qué? Porque, ¿y qué había? Una amistad, ¿eh? Después mi entorno cristiano también, ¿sí? Entonces, no se puede titular a una mujer porque charla con un hombre que ya eso es caer muy mal, hacer semejante calumnia, ¿sí? Pero luego para decir
tuve que pasar por ese momento muy duro, me estaba pasando muchas dificultades, recibir muchas calumnias. Y a partir de ahí es que yo me voy y vuelvo a mi casa, vuelvo a mi casa y bueno, con muchísimas cosas que veía irregulares en mi casa, porque hacía años que no estaba en mi casa, y cuando vuelvo veo las cosas irregulares que estaban, mis hermanos nunca estaban, veo situaciones en que mi hermana prácticamente no estaba nunca, tampoco, mi hermano más chico sí, por ahí, pero mi hermana nunca. La llamaban constantemente por teléfono y se quedaba afuera, eso no entendía por qué. Me sucedió un día que me llamaban por teléfono, por supuesto tenía mis sospechas de que ella no andaba cosas bien, como correspondía, o sea, no andaba en nada bueno. No es que estaba en la casa de una amiga o de un amigo, o que nunca se quedaba dormida en la casa de un amigo, pero nunca no estaba en la casa de una amiga tampoco, entonces me pareció muy raro cómo estaban sucediendo las cosas. Y a partir de ahí, bueno, yo un día voy a festejar un cumpleaños, todo, y mi hermana me dice que me presenta, me llega, me saca de donde yo estaba festejando un cumpleaños y me dice que no, que yo tengo que ir con ella porque si no, ella, que es la dueña de la casa, me echa de la casa. Y que yo fuera y me presenta tipos, me presenta un tipo, otros hombres, un hombre, y yo la verdad que no, recién estaba cayendo en todas estas cosas que estaban sucediendo en mi casa. Entonces pedí ayuda con el pastor de Jesucristo Rey, pedí ayuda con cuanta gente conociera. Y entonces en ese momento, Lita Campos, que estaba en Jesucristo Rey, ella me da un trabajo con Gabriela Ávila, que estaba a cuadras de mi casa, para cuidar a sus hijos. Yo le cuidé a sus hijos y después ella me ofreció para estar en su casa. Yo me quedé en casa, el pastor me dijo que yo podía elegir entre una persona y otra, pero si yo conocía a alguien más, entonces yo dije, hablo con Ruth Castillo, no conozco su familia, pero yo hablo con ella, podría quedarme, y si ella quiere, no habría problema. Entonces, me quedo con esta familia, sin saber, o sea, yo nunca había ido a su casa, nada, la conocí a ella nada más. Y conozco una problemática de ese hogar. Entonces, cuando yo voy a vivir con Ruth Castillo, sucede que me encuentro con algo muy grande porque su hermano estaba metido en las drogas. La verdad que no me encontré con una situación que no lo esperaba, pero así mismo entonces llego a vivir con Ruth Castillo, en la casa de Ruth Castillo. Bueno, me veo con un panorama que el chico me comenta Ruth, que fue hermanastro, que tenía problemas en la droga, que por eso le permitían vivir con una chica, era menor de edad, y vivía con una chica, un concubinato, y bueno, tenía
convivían como una pareja, con la madre y la hermana, bueno, siendo menor de edad y bueno, un montón de cosas. Pero en mí nunca, ella me comentaba que su abuela era dueña de un sanatorio y que, bueno, ahora se hace cargo su mamá y su otra tía, que un tiempo no tuvieron como pagar ese sanatorio los empleados y que a partir de ahí forman como que muchas veces eh, era como una ayuda voluntaria hasta que encontraron la solución, algo así me comentó. Yo la verdad que hace mucho tiempo pasó esto. Y después del hermano lo único que supe que él me dijo que se congregó un tiempo en el templo, pero Dios no le dio lo que le había querido y que bueno, que él como que se dedicó a la droga y todas esas cosas. Si el chico era traficante, no era traficante, no lo sé, sé que la chica robaba porque Ruth me decía que él también estaba en las drogas, que él le sacaba las cosas y las vendía, no sé, bueno, cosas así, la verdad que no, muy confusa su situación. En ese sentido, yo, bueno, quedo viviendo ahí con Ruth Castillo. Y cuando yo vivo allí, en su casa, sucede que en ese momento estaba viviendo allí y un día me quiero ir a darle a mi abuela para volver a decirle que yo necesitaba que ella me ayudara, me cooperara y Ruth Castillo me acompaña. En ese momento Ruth Castillo, yo no había sabido anteriormente lo que le habían dicho a Sonia ni nada. Sonia tampoco me comentó nada. Las cosas iban sucediendo muy rápido y yo no me enteraba de las cosas estas que estaban sucediendo porque ella nunca me habían dicho nada. Entonces, sucede que en un momento dejo a Ruth también en la casa de mi abuela y bueno, entran a comentar de cosas de mí, que yo tenía problemas de esquizofrenia, no sé qué cosas más le hubieran mentido, que salía con uno u otro hombre, pero se me había ido a mi casa porque era una rebelde. Entonces, cosas así que no se entienden, esas cosas que dijeron. Entonces, su castillo, como consecuencia de eso, parece que ya lo comentó en todo el templo, toda la gente de ese templo empezaron a distanciarse, porque ya le digo, o sea, hay una forma que nosotros nos comunicamos verbalmente, pero también hablamos con nuestros gestos, con nuestras actitudes. Y uno se da cuenta, uno lee las actitudes de la otra persona. Entonces, cuando comienza a suceder todas estas cosas, que yo no entendía porque yo venía con un problema bastante grande, entonces no me podía, no tenía tiempo para fijarme en estas cosas, chicas. Me parece que un día llego, porque viviendo con Ruth Castillo, estoy trabajando con Gabriela y le hacía manualidades, habíamos puesto ese proyecto de hacer cosas juntas, manualidades, que era la mamá de los nenes, Gabriela Ávila, tenía los nenitos que vivían cerca de mi casa. Entonces, con ella habíamos puesto el emprendimiento de hacer cosas para vender. Entonces, después también me sale un trabajo en Chacabuco,
Y a mí me involucra, que yo tenía, un día llego del trabajo y Ru Castillo me dice, me esperaba cuando me entré, la entrada de la casa, con la valija en la puerta, con todas mis cosas. Entonces, en ese momento, yo me quedé sorprendida, paralizada, dije, ¿qué les pasó? Y dice, ¿te vas de acá o te traemos lo de la villa, que te corten la cara? Que yo no entendía nada. O sea, me hablaban como, digo, ¿qué es lo qué le ofendí? ¿Qué es lo que pude haber hecho que le ofendió? Y me dice que yo era una prostituta, que salía con un empleador. Entonces, yo de ahí en más, es como que en ese momento es cuando yo le pedí la ayuda, agarré mis cosas, no dije ninguna palabra, no creo que no tuve ni cruce de palabras con esa gente. Agarré mis cosas, tomé un taxi, puse mis bolsos, mis cosas y me fui. Llamé a Víctor, que en ese momento lo había conocido ahí cuando vivía con Rubén Campos en el edificio. Y él era de los Hermanos Libres, venía también de Boulevard Guzmán. Le dije, mira, tengo esta situación, conoces perfectamente que también tengo una situación familiar. Entonces me dice, yo te voy a pagar, yo te voy a dar el dinero para que vos pagues el taxi. Yo estoy sin dinero porque vos sabes perfectamente, empecé a trabajar hace poco y me encontré con esta situación. Entonces, y a partir de ahí es que él me colaboró con eso. Yo me volví a mi casa. Y de a partir de ahí es como que en mi casa, a veces yo le pedía a él que fuera a mi casa para hacer reuniones, porque las cosas no estaban bien, estaban muchas cosas mal. Mis hermanos estaban metidos también en la droga, mi hermana en un prostíbulo, no sé, era mi sospecha en ese momento. Tampoco tengo cosas, no soy de la CIA para investigar y ponerte todas las pruebas encima, pero eran muy factibles, ¿no? Entonces, la única prueba que yo tenía en ese momento era esa. Esas fueron mis pruebas. El juez nunca juzgó a César Estela, me quiso sacar de mis abuelos, lo logró. Después enfrentaron con Liliana, después enfrentaron con Teresa Toranzo. Entonces me fueron cerrando los caminos, me fueron cerrando, influenciando de a poco en unos, en otros. Entonces, yo sabía que la mano del enemigo estaba en todas estas cosas y la mochila era muy grande. Entonces, en este sentido es que yo le pedía a esa escribiñera que estudiáramos la palabra, invitaba a mis compañeros de la escuela, del secundario, en ese momento iba al Vieite. Entonces, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, salí adelante. Pero bueno, es toda una cosa que todo algo que se armó y que me armaron. Entonces, yo en ese sentido es que a partir de que sucede eso, viene Víctor y un día escucho que César le preguntaba a Víctor si él tenía, que se dedicaba, que tenía casa, que cuánto tenía. Bueno, Víctor le cuenta que trabajaba, que tenía un campo, que esto, que lo otro. Y eso me llamó mucho la atención. Y después sucedió que un día en mi casa, los veo que estaban hablando de César y Víctor, afuera de mi casa, yo no lo había llamado, él vino de repente a hablar con ellos, y después
no sucedió mucho tiempo que me echaron de mi casa, Estela y César. Cuando me echan de mi casa, me aparté. Bueno, entonces sucede que yo, al echarme de mi casa, digo como con él no podía hablar porque si bien me había enterado muchas cosas, pero estaba muy distante porque toda la gente de la iglesia estaba muy distante, no solamente que Jesucristo Rey pusieron cizañas y hablaron un montón de cosas que no son, sino que en todos los templos libres es impresionante cómo la gente de algo que te inventa alguien sin pruebas y sin nada, te acusan y se divulga a todos los templos, a todas las cosas, así fue. En José del Prado también, en ahí también, entonces era algo que sucedía. Bueno, con todo eso, yo me caso con Víctor Hugo, porque me propuso matrimonio, entonces me casé con Víctor Hugo. Tenía 22 años, y en 43 más o menos, y me casé con. Bueno, hace poco, entonces, las pruebas de esta persecución que hubo, el juez nunca actuó, o sea, aun cuando mis abuelos me pidieron para que no tuviera, me puso piedras para que no fuera así. Después fueron influenciaron con Estela para amenazar a Liliana. Entonces después con Teresa Toranzo, o sea, no es algo que yo lo haya inventado, que yo haya querido venir acá e inventar y decir un montón de cosas. Las cosas son así. Todo esto, este sistema económico de Córdoba se basa en eso, se basa en drogas, se basa en trata de mujeres como, y bueno, un familiar las entrega, vecino, taxista, así es. Y en el interior, mucho más, hay muchas cosas que nosotros no nos enteramos, que no pasan en el noticiero, pero pasan en la realidad, suceden de verdad. Entonces, necesito decir las cosas que convienen, no las cosas que son verdades, reales. Entonces, a partir de ahí, Teresa Toranzo también me dejó, porque bueno, ellos mismos insistieron para que me dejara. Entonces, un montón de cosas. Trabajo que yo iba, trabajo que me dejaban. Entonces, influencié muchísimo. Algo más que es la prueba de todo esto fue Teresa Ortiz. Teresa Ortiz es mi tía abuela. Teresa Ortiz era la que estaba también, alguien que tenía parte de esa casa, herencia de esa casa. ¿Y qué sucedió? Que Teresa Ortiz, ella dijo que un día su hija caminando y se encontró con una chica que conocía ahí en el barrio y le dijo, le comunicó que ahí en las casas ya no estaban sus abuelas, que estaban sus parientes, y esa gente se metió con gente de acá de la que vende droga y vende droga. Entonces, para que se vea, así está el sistema, así están las cosas. Entonces, ella misma lo dijo. Nada más que, ¿qué pasa? Que la gente no habla muchas veces por temor a qué les puede pasar si ellos dicen algo. Y otras veces porque les conviene callarse. Les conviene porque por un puesto de trabajo, por una cosa, por algo económico. Pero Teresa Ortiz fue una
mi tía ahora que no se metió para nada, pero sabía lo que sucedía. Ella misma me lo dijo, hace no mucho tiempo. Entonces con esto quiero decir, después viví, ahí no terminó todo, la persecución. Esa fue una parte de mi vida, en soltera. Me tuve que hacer muchas cosas, donde muchas veces fui a tribunales a reclamar porque las irregularidades que estaban en mi casa, mis hermanos en la droga, Carla estaba en una prostitución, entonces muchas cosas graves que sucedieron y que la misma gente de ahí hacía la vista gorda. Entonces me sentí desamparada, solamente Dios te ampara. Dios te ampara y te da fuerza para todas las cosas. Después de casada, siguieron las cosas, siguieron porque Víctor también quería seguir en contacto con Estela, con César, y entonces las cosas siguieron y empeoraron. No es que ahí terminó. Cuando una vez de casada, ellos querían que influenciara a través mío para que Víctor vendiera ese campo allá en Santiago, para que vendiera su campo. Y de hecho yo no hice caso. No, ¿por qué? Entonces, como sucedió eso, no lograron que él vendiera ni nada, porque ellos lo que querían era entregarle a alguien que tuviera dinero, que un montón de cosas, para sacar también su propio beneficio. Entonces, no lo hicieron con esa gente, bueno, con Víctor, querían hacer eso. Y después pasó que, como no lo lograron, me citaron un día. Yo ya tenía muchos problemas porque este hombre no era un hombre común, era un hombre perverso. Entonces tuve muchos problemas con este hombre, tuve muchos problemas. El que está con un psicópata, con un perverso, con una persona así, es una persona que te vuelve, hay que estar muy tomado de Dios, porque realmente te desequilibra emocionalmente, te cambia todo. Era alguien que tenía muchas fuerzas, pero él me derribó mucho. O sea, me derribó, pero no me destruyó. Gracias a Dios no me destruyó. Pero sí me quiso destruir. Sí me derribó. Entonces, ellos me citan, un día Estela, César me citan y me hablan, me citan a un lugar, a un bar, voy y quienes estaban ahí llegan después en un momento, llega un hombre, un turco, que ellos me lo presentaban, un montón de cosas. Yo no, en ese momento creo que lo único que quería era irme a mi casa. Entonces, entendí que yo nunca les importé, nunca me di cuenta. Siempre estaba segura, y con eso ya era lo que se mostraba, lo que se veía. Entonces después de eso, Estela y César, ya sabiendo por Víctor, la gente del consorcio que vivía ahí en el mismo edificio, quiénes eran, sus apellidos, todo, porque Víctor contaba todo. Entonces me comentó todo. Y en ese tiempo Víctor padeció también por eso.
porque en ese lugar entonces la primera cosa que si ustedes se hacen es saber quiénes eran quienes manejaban el consorcio en el edificio y todas las cosas y tratar de influenciar en ellos. Para presionar a Víctor. Entonces estaba dentro del consorcio Beitro, judío, después estaba Gabriel Alonso, la doctora María Antonia, no me acuerdo el apellido, Mastosevich, y bueno, eran ellos, en ese momento eran ellos. Entonces les bajaban la línea de que pienso que ellos estaban enterados de las cosas, los del consorcio, porque siempre querían echarlo a Víctor. Pero también Víctor conocía muchas cosas de ellos. De la mujer de Beitro, él me comentaba que ellos habían matado a Abraham, porque Abraham antes me consta de que uno se hace siempre la idea que la familia es siempre aquella que te va a acompañar, que va a estar con vos, que amor, que es todo. Pero cuando hay bienes de por medio, las familias se desconocen. Y en este momento me comentó Abraham, eso sí me consta en un video que él hizo, que lo querían matar. Entonces después que nosotros nos casamos, no pasó mucho tiempo que Abraham murió y nunca avisaron a nadie que había muerto. Después Gabriel Alonso siempre decía que un día yo subiendo al ascensor con ella, me dijo que la doctora siempre lo defendía a Víctor, que ella tenía algo que ver con Víctor. Entonces en ese momento yo no le dije nada, no quise. Después subió la doctora conmigo también y me supo decir que Víctor, que Gabriel Alonso acosaba a Víctor constantemente y que tenía que ver algo, dice, ¿por qué lo acosa tanto a este hombre? Y pide que se vaya y todo eso. Entonces, la verdad es que yo estaba muy confundida y yo ya tenía muchas cosas aparte como para ver esto, así que yo lo dejé que el Señor juzgara y viera las cosas que sucedían en ese momento con estas personas. Y bueno, no pasó mucho tiempo que Gabriel Alonso va a hacer que se produjo un incendio, ella quedó encerrada en su departamento y estuvo al borde de la muerte. Avisé, yo fui la que ayudó a los bomberos a llegar a ella, porque ella no podía avisar que estaba encerrada en su departamento. El incendio fue muy grande y no pudo avisar. Después, con respecto a la doctora, lo único que sé por Víctor
que él le conocía todas las cosas a la gente, a esta gente, y por eso, bueno, que le conocía todas las cosas, era bueno, que le conocía todas las cosas, era como que yo también estaba entre César, Estela y ahí con Víctor, porque él le conocía todas las cosas a esta gente también. Decía que la doctora trabajaba en un sanatorio donde se traficaban con órganos, todas esas cosas que sucedían con ellos. Que después esta señora muere de cáncer, fallece, y entonces, ¿cómo se puede decir? Muere esta señora, y bueno, entonces yo estaba entre esas dos cosas, entre Víctor, Estela, César, y ahí sus influencias, sus cosas. Llega un día Estela y me dice de que comienza a hacer un curso que dictaba el gobierno, que fuera que para poder mi propio emprendimiento. Me dice, anda a ese curso que dicta el gobierno, que allí estaba Marta y Mirta, que ellas hablaban de política, todas las cosas. Y bueno, quienes me influenciaron para que yo fuera partícipe de una fundación de Red Celeste y Blanca, que se llama, donde estaba el ministro Alfredo Pestilanús, y allí es donde entonces fue a la fundación, participamos con Víctor de la fundación Red Celeste y Blanca, donde allí se comunicaba, se avisaba que Patricia López, que Pérez Lanús trabaja con gente que era encargada en la Iglesia Católica, y hablaban de Patricia López, quien era evangélica, que aparte de todo eso había llevado una lista de empresarios para hacer su propia fundación, y bueno, entonces hablaban de ello. En ese momento nos invitan a una reunión en un barrio, en una zona barrial, y nosotros al llegar lo llaman a Víctor para que fuera a otro lado, y a mí, que estaba entre la gente, mandan a alguien de la misma fundación que me toca en la parte del cuerpo que me faltara el respeto. Entonces yo, muy molesta, se lo comento a Víctor y no volvemos nunca más. Me acerqué a Patricia López para el trabajo y todas esas cosas, y ella dijo que bueno, que sí, que ella iba a inaugurar, como ellos habían dicho, una fundación, y que bueno, que me iba a poner a mí como secretaria, que haría todas las cosas para ponerme como secretaria, y que bueno, que tienen muchos proyectos, muchas cosas en mente. Patricia López, quien monta todo, va a ser quien dice que va a ir a La Nación para llevar va a La Nación para llevar, diciendo que bueno, que ella no forma parte del gobierno de Schiaretti ni de la Sota, y que ella trabaja
para la Fundación Patricia López, y que para los trabajadores, y que bueno, que no tenía nada que ver con que ella quería ayudar a la gente porque ella había visto la necesidad, las cosas, el sufrimiento de la gente muy de cerca porque trabajaba en el Ministerio Pablo Pizurro, y que bueno, que ella fue a la Nación con un proyecto, con una idea de tener, de darle a la gente la posibilidad de capacitarse, un dinero y maquinarias. Por supuesto, esto nunca se cumplió, ni tanto ni que ella cumplió conmigo ni con la gente. Ella montó toda con los presidentes barriales, toda esta mentira, que convocaron gente en el sindicato Luz y Fuerza, convocaron mucha gente para sacar fotos, videos, toda cosa, pero nunca los ayudaron nada, nunca le dieron nada. Ella sí recibió, porque en ese momento ella hablaba indirectamente, siempre me hacía mención de José Bianchi. José Bianchi es quien va a estar como representante acá en Córdoba de la Nación. Entonces, que él tenía un partido, que también tenía un partido, que era Colina, que trabajaba ahí en la calle Avellaneda, y que, bueno, que él iba a ser un representante de la Nación acá. Entonces, que juntamente con él iban a trabajar para... entonces, bueno, la única idea era que, la única intención, porque Patricia López no es Patricia López, es Patricia López y toda la gente que está detrás de ella. Había todo un gobierno de la Sota, Schiaretti, y todo un montón de cosas quienes están atrás de todo esto. Entonces, quienes también Estela y César conocía, y entonces nada era casualidad, y pretendían entregarme, y por eso hablaban indirectamente de todas estas cosas. Entonces, en ese momento se habla de este hombre, y Patricia López recibió el dinero de la Nación, pero nunca cumplió ni con la gente ni conmigo. De a partir de ahí sucede que yo, en mi vida personal, empiezo a tener síntomas de embarazo, y yo se lo comento a Víctor, que tenía la sospecha de estar embarazada. Víctor me dice que no, que eran cosas de mi cabeza, que yo no estaba embarazada. Y bueno, en ese momento, al decirme todas esas cosas, yo voy y le digo que entonces le decía, él me decía que eran cosas de mi cabeza, y le digo que le hago caso, y comienzo a tomar algunas pastillas. Pensé que era algún problema intestinal y tomaba pastillas. Entonces, pero los síntomas después que tomé las pastillas solo siguieron igual. Y entonces yo le pedí que hiciera un test, y bueno, me hice el test y salió positivo. En ese momento estaba embarazada, y bueno, él aún no lo creía. Entonces me dijo le dije que bueno, que fuéramos juntos a la doctora, sacamos turno para la ginecóloga, para la doctora Viviana González, y a partir de ahí que sacamos el turno y todas las cosas, fuimos
lo comenté en la fundación, que estaba embarazada, que tenía, o sea, que había una sospecha de estar embarazada y todas esas cosas. Así fue cuando Patricia lo que me preguntó de en dónde me hacía atender. Yo le dije que era la Organización Los Pereira, la doctora Viviana González. Entonces, en ese momento sucedió que después yo llego, me voy a hacerme atender con la doctora, y la doctora me dice a mí que bueno, que me hiciera, me mandó a hacer la ecografía digo que salía, tenía 3 meses de embarazo y que estaba todo bien. Yo le conté que estaba muy preocupada porque había consumido pastillas, bueno, algo intestinal, no era algo pastillas grandes ni nada. Pero ella me dijo que no, las pastillas Dulcolax, todas esas cosas, no te hacen nada. Y en el embarazo sí quería que la siguiera tomando, que la siguiera tomando. Entonces yo la sigo tomando porque le hice caso a ella es médica. Y después sucede que comienzo a sangrar. Y luego los médicos me dijeron que el bebé le atendieron de urgencia, que no, que le hicieron la ecografía, que le latía el corazón. Entonces ella me mintió con respecto a que no se podía, que el bebé no iba a fallecer, porque que no le afectaba al bebé, porque le afectó. Y por supuesto esto fue algo tramado, algo que tramaron y en contra mío, porque yo maté al niño, o sea, yo fui la culpable, pero yo tuve una mala información, porque ella nunca dijo las cosas como eran. Entonces, me sufrí muchísimo porque después estuve muy mal, me había hecho todas las cosas porque ilusionado de todas las cosas, me sentí muy vacía y también emocionalmente paralizada por todas las cosas que habían sucedido. Entonces a partir de ahí nunca más no volvía a ver a Patricia López. Me insistía para volver, aún así me insistía para que estuviera en la fundación, todas sus cosas, pero yo no quise volver nunca más. O sea, ella nunca cumplió ni conmigo, ni con la gente, ni con nadie. Entonces, a partir de ahí es que yo vuelvo, comienzo a preguntar yo sigo, trato de buscar información de este lugar de que hablaba Patricia, del partido de Colina, José Yanchi. Entonces hablo y con algo me contacto con Omar Seguel, quien dijo que en ese momento que sí, se podía, le dije que a mí me interesaba lo del trabajo y las cosas, y él me dijo que sí, que no había, que tenía que hablar con José Yanchi. Entonces voy y hablo con José, o sea, hablo por computadora con José Yanchi, y le dije que me importaba lo del trabajo y las cosas. Entonces me dijo que sí, que podía trabajar. Omar me había invitado a una de las reuniones donde fui y me dijeron
Bueno, pero nunca me pude acercar, no se pudo, o sea, no, cuando yo llegué a la reunión llegué con Víctor y eso lo vio Señanti y después de ahí es como que traté varias veces de comunicarme con él y nunca pude comunicarme. Y lo otro fue que un día nos llevan a una reunión, nos invitan a una reunión que estaba camino a Montecristo y en un campo hacían un recital y nosotros uniéndonos con Víctor nos volvíamos cuando en ese momento que nos volvemos bueno, entonces nos vamos de esa agrupación y después viene Estela con que fuera a la oficina de empleo porque dictaban cursos y ahí estaba el profesor Luciano Esteves, que él enseñaba administración contable y también tenía un curso, tenía un estudio contable donde manejaba las empresas, donde administraba las empresas. Bueno, ella me ofreció para ir ahí, empecé el curso, después él me ofreció para trabajar para las empresas, para una empresa, cosas así. Y bueno, pero el Señor sabiendo los planes que a veces el enemigo ponía y cosas, me dice que tenía que estar embarazada. Y bueno, es cuando me embarazo y bueno, y a partir de ahí yo quedé embarazada y no hice tampoco para volver volver a hacer ningún curso, ninguna cosa. Así que ese año fue el año 2013, fue un año bastante típico en Córdoba porque a nivel gobernación ya no recibían la nación de la nación ni por Patricia López ni por José Yanchi. Acá no recibía Córdoba ninguna ayuda de la nación y se sabe que en ese momento la presidenta había restringido las importaciones con respecto a la droga y a la trata, estaban muy controladas las cosas. Entonces fue un año donde el mismo gobierno de Córdoba puso mucha presión para recibir dinero de nación. Acá en Córdoba se hacían, 2013 se realizaban la quema en los comercios, cuando uno denunciaba alguna narco, alguna cosa, la droga, te quemaban el comercio, te saqueaban, bueno, hubo saqueos, todo. En ese mismo año, el 17 de septiembre, nace mi hijo, y a tenerlo, y donde yo fui maltratada en la sala del quirófano, me fui maltratada y discriminada por un hombre que era árabe, por el nombre que mi hijo iba a llamarse Shafi. Y entonces a partir de ahí es que estuvo ese maltrato. Después de tenerlo, a mi nene, yo sufrí una trombosis venosa profunda y donde el médico no estaba en la clínica, tampoco estuvo, en ese momento estuvo la enfermera, no me hacía caso,
el papá de mi hijo tampoco. Yo tuve que llamar yo estaba sin poder levantarme de la cama. Entonces, porque el abdomen se me crecía y el dolor era insoportable. Y sentía me había bajado muchísimo la presión. Entonces le pedí el auxilio a mi compañera de al lado, que estábamos en la clínica La Concepción, que me ayudara llamó a Estela por teléfono y le dije, me trajo un Actron, pero no me pasó. Y ya de pronto pasó una doctora en el pasillo y ellos la llamaron. Es cuando ahí ella se da cuenta que así había un coágulo en el cuello del útero que estaba tapando, él no permitía el drenaje. Y donde ese coágulo se pudo haber ido a la cabeza o a la pierna. Pasé un momento muy difícil, el posparto. Entonces, a partir de ahí es que yo decido que, bueno, el papá de mi hijo nunca hizo nada y yo ya decidí que tenía que salir de esta situación de César, Estela con sus influencias, de Víctor, y es cuando yo decía que la única forma de salir era irme con otra persona y formalizar con otra persona. En ese momento es que yo conociendo en una página judía, conozco a Nicolás Arenas Fariña, y él estaba en Buenos Aires y me dijo que nos conocíamos, nos hablábamos, y bueno, en ese momento fuimos y me dijo para irme allá, así nos conociéramos. Cuando yo llego allá a Buenos Aires es cuando yo me doy cuenta que conozco a sus amistades, a Marcelo, que tenía negocio ahí en Palermo, después a Guillermo, un judío. Entonces, bueno, llego a conocer todas esas personas, y cuando yo llego allá es cuando bueno, él me había dicho de que nos conoceríamos y que uno podía ver de formalizar una relación. Entonces, cuando nos conocemos pero él me conoce sus amistades, y cuando hablamos ellos me preguntan cómo te fue en el viaje, que esto y lo otro. Bueno, me dicen de que yo le dije que estaba muy cansada, que es un viaje agotador, tenía muchas paradas, y después ellos me dijeron que si yo me acordaba de cuando hacían las bromas de los viajes en Tinelli y cosas así. Yo le dije que bueno, yo pensaba que era algo armado, y ellos me decían que bueno, que las personas más ricas de acá, que de una posición económica de Argentina, era Tinelli, Adrián Suárez, era Mirta Legrand, Messi. Y en eso yo siempre comentaba cosas, y bueno, yo a veces me daba la sensación como que él me hubiera presentado, era la única mujer en la reunión, y como que él me hubiera presentado a todos a propósito con otra intención, o que bueno, o que entre ellos
estuvieran expectantes con otra persona. ¿Por qué? Porque él nunca cumplió. O sea, quería que yo me fuera a vivir allá con mi hijo y todo, pero no quería formar ningún compromiso. Cuando yo me quise venir, él me sustrajo el boleto, no lo tenía, el pasaje. Igualmente hablé con la empresa para viajar igual y volverme igual, y volví, así que gracias a Dios pude volver. Yo le decía que yo tenía mi César, que era árabe, que es mi papá, y que bueno, que había trabajado en el gobierno también, porque bueno, César tenía cooperativas y todo, y sí conocía gente en el gobierno. Entonces, bueno, sucedió eso, y a partir de ahí, yo llego acá, me centro en los estudios, en las cosas, cuando mi intención era siempre estudiar en todo caso y poder recibirme y irme, tener solo la solvencia necesaria económica para poder irme y separarme del papá de mi hijo. Y entonces cuando Víctor empieza a poner trabas para estudiar, yo en el 2015 es cuando me acerco a la oficina de violencia familiar y les digo que bueno, que yo quería hacer terapia porque estaba muy mal, estaba tanto de depresión como que estaba muy mal de salud, de gastritis, de cosas que... Entonces la verdad que no podía más, y él me había prohibido seguir mis estudios y todas las cosas. Entonces, en ese momento que sucede todo eso, es cuando yo ellos me hablan y me dicen: por todas las cosas que hoy viviste tenés que hacer la denuncia. Esto no se hace, acá no se hace terapia, acá, y por todas las cosas lo que es necesario es la denuncia. Se hace una restricción 2015, y también ellos me decían: se va a hacer una restricción, te va a haber una beca, te va a ayudar económica y vas a tener trabajo y así. Pero la verdad es que hubo la restricción, la beca no la llegué a cobrar recién en junio, yo hice la denuncia, en octubre llegué a cobrar la beca. Durante el lazo de poder estar, de hacer la mantención que me pasara, que fue recién el 23 de septiembre, entonces recién en esa época yo tuve que vender muchas pertenencias. Mi hijo estaba enfermo y todo esto ellos me decían que me iban a ayudar, me iban a dar guarderías para mi hijo, para que yo pudiera trabajar. Me dieron guarderías municipales por 3 horas y me dijeron que en las guarderías municipales donde lo discriminaron a mi hijo y lo maltrataron terriblemente, tuve que sacarlo y pagar una privada. Casi el dinero yo lo gastaba en sanatorios, remedios y también en todo lo que es en todo lo que era la guardería para poder hacer los trámites. En ese momento, hasta el 2016, hay 2 restricciones con respecto al orgullo de mi hijo, y después ellos dijeron que se archiva de esto porque las restricciones son 2, y después lo que pertenecía, que ellos hicieron restricciones. Él trabaja en el mismo lugar donde vive, y la restricción no se puede hacer en un departamento donde mismo el edificio trabaja, pero fue así, y él me amenazaba de muerte. Llegaron a visitarme porque yo no podía salirme a ningún otro lado porque no tenía lo
económico para poder salir de lado. Entonces eran mis amistades y donde él tomó a mi hijo y sacó, porque nos escuchó que llegamos en el hall del edificio, tomó a mi hijo, sacó un cuchillo y me dijo que echara a la persona porque si no le iba a matar. Y en ese momento fue cuando empezó a insultarle y yo le tuve que decir que se retirara porque él tenía a mi hijo en brazos. Entonces nunca hubo una ayuda con todo esto, nunca me ayudaron. Yo digo que es intencional porque fue un caso que yo avisé a todo el mundo, a toda la gente, avisé a gobernadores, al presidente, a todas las cosas, porque son autoridades y también tienen que ver sobre todas estas cosas. Y nadie resolvió esta situación. Entonces, a partir de ahí, él vuelve al domicilio, pero cuando a mí me llega la carta, una nota que me iban a sacar a mi hijo, Estela César, yo al principio no sabía quién era, y igual mi sospecha siempre fue que ellos estaban juntos, Estela César y Víctor, y me viene una carta que me tenían que sacar a mi hijo, cuando después tenía que resolver eso. Mi hijo estaba enfermo en el 2016 y sufro que mi hijo estaba con las amígdalas grandes, adenoides grandes, donde la misma obra social no lo quiso operar, no quiso operar a mi hijo, donde él necesitaba ser operado urgente. Entonces, a partir de ahí yo tenía esas dos situaciones y esta situación con este hombre. Entonces sucedió que cuando él ya, yo lo empecé a denunciar, lo empecé nuevamente a decir las cosas que me estaba haciendo. Empecé a denunciar a todo el mundo las cosas que mi vivencia, mi historia, mis cosas, que no era la primera vez, porque el mismo juez que llevó la causa en la antigua, cuando tenía 17 años, José Luis Carranza, llevó la misma causa esta. Entonces no era casualidad nada de lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo. Un tipo que era Carlos Brochero, que decía que conocía a Schiaretti, a Vigo, y estaba acosándome y lo encontraba en todas partes, que quería que me decía que si cualquier cosa que necesitaba que lo llamara, cosas así que sucedían. Entonces nada, todas las puertas se cerraron en tribunales, en violencia. Yo digo que es intencional todo esto fue intencional y armado. A mí nunca me ayudaron en nada. Yo presenté varias cosas promoviendo soluciones que me dieran el traslado del trabajo a él, a mí, que él sea encarcelado por todas las cosas que no lo admitieron. También presenté que yo pudiera vivir con mi hijo allí hasta que ellos poder recibirme y poder trabajar de mis estudios, y tampoco me ayudaron ni con los estudios, ni con guarderías, ni con nada. Entonces, de a partir de ahí es que todo esto fue intencional. Víctor Hugo, a mí, yo de un día para el otro, estando muy bien de salud y todo, empecé a sentirme y muy bien físicamente, estaba muy bien. Empecé a sentir que no podía respirar, mucha fatiga, cansancio, estaba encorvada del dolor, el abdomen grande, una pierna más grande que otra,
donde iba a médicos y médicos y no me encontraban lo que tenía. Entonces sospechaba estar envenenada o que algo hubiera sucedido, porque no, cómo hacer que estuviera tan mal y no me encontraba. Le pregunté a una doctora, me dijo que en el caso de estar envenenada es como que en gran dosis te puedes morir, porque eso no se descubre. Se descubre cuando ya las cosas suceden, y si es pequeña dosis te va afectando lentamente distintos órganos. Entonces, todas esas cosas que tuve que pasar, que pasé y que estoy pasando, porque estuve muy mal de salud, prácticamente en un momento dejé de respirar, me dolía el pecho terriblemente y la respiración se me cortó. Yo creo que morí y volví a vivir por el Señor. Y entonces todo eso que viví, me tocó vivir. Después dejé tribunales, dejé todas las cosas y me centré en poder. Entonces en el 2017 los meses me focalizó a recuperarme de la salud. En septiembre de ese año viajo ya más recuperada a Santiago, y allá es donde me entero que mi hijo, en un momento donde Víctor viajó con mi hijo, intentó casi lo mató cuando lo ahorcó, cuando lo quería ahorcar, porque el niño no se quería bañar, y él enojado conmigo porque decía que podía estar con otra persona, casi lo ahorca. Eso dijo Juan Pablo Aguirre, mi cuñado, y donde dijeron que bueno, que efectivamente él se metió, porque si no se hubiera intervenido él, mi hijo no estaría vivo. Y donde en ese momento también se dijo que mi cuñada dijo que él había matado a alguien acá en Córdoba cuando trabajaba. Entonces todo eso estuvo en la denuncia que realicé en el 2018. Cuando yo estuve allá, quería que él me pasara para trabajar y estudiar allá, para trabajar y vivir allá. Alquilé un lugar y también trabajaba allá. No me quiso pasar la mantención, no me quiso pasar los muebles. Después me pasa cuando ya finalmente el hombre de donde iba a firmar el contrato ya me había esperado mucho tiempo para firmarlo y no pasaba el dinero. Entonces de a partir de ahí yo tuve que volver a Córdoba. Y después, bueno, realizó la denuncia. Él me pasa que Estela y Víctor habían hecho de que ella me mandaba mensajes para cuando estaba en Santiago que viniera, que volviera. En ese viaje también supe quién era mi papá, mi verdadero papá, porque no era César Rajal, sino Carlos Rajal. Y bueno, entonces siempre hubo muchas cosas incógnitas sobre quién era mi papá, porque el mismo César había dicho que no era mi papá. Entonces cuando yo llego para acá, para Córdoba, Estela me dice que ella me iba a dar un terreno,
una parte del terreno para construir de la casa, siempre y cuando yo me divorciara. Y Víctor me presionaba para que yo me fuera del departamento y me fuera a vivir, a alquilar, o sea, me fuera a vivir a la casa de Estela. Y bueno, y me estaban presionando a eso. Y yo, todo esto se había armado un complot para que Víctor también me presionaba a hacer el divorcio, para que verme en la calle, sin casa, porque él dijo que en ese momento, cuando se inicia el divorcio, la gente del consorcio del departamento me echaría. Entonces se inicia todo esto y no se inicia todo esto para verme sin casa, sin trabajo y quitarme a mi hijo. Además, Estela y César siempre lo quisieron porque él es el único heredero de las cosas de Víctor. Entonces, yo con esto quiero decir que se manifestó una denuncia penal en violencia familiar y todavía no recibí ni siquiera el botón antipánico. Él tiene una muerte. Yo estuve envenenada por él. Mi hijo casi lo mata. Tuvo una relación anterior donde tuve un hijo y no se sabe qué pasó, porque el niño murió, no se sabe por qué murió ni nada. Yo siempre pedí que investigaran, pero que a mí y a mi hijo nos ayudaran en el sentido de resguardar nuestras vidas. No hicieron nada, no me dieron ni para irme a vivir a otra ciudad, a otra casa, resguardando nuestras vidas. No me dieron un botón antipánico. Llegó la visitadora asistente social a mi casa, al departamento, al edificio donde yo vivo, y me tomó la entrevista en la vereda de mi casa, cuando no corresponde. Se hizo una restricción cuando no corresponde que se haga una restricción, cuando él está trabajando en el mismo lugar donde estoy viviendo. Me toman una entrevista en la vereda de mi casa. Mi hijo podía irse a la calle, pero yo, para no oponerme a la autoridad, le dije que, bueno, lo aceptaba, pero yo hice la nota en desacuerdo, que estoy totalmente en desacuerdo con el manejo que se está haciendo. Todas las cosas que padecí por el sistema de lo que han hecho. Esa es la verdad que quiero manifestar y quiero decir, de todas las cosas que pasan, las irregularidades que hay en este sistema, en estas cosas, y que todo es intencional, porque están buscando. Hay una mamá en el mismo jardín donde va mi hijo, donde también sufrió. A mí muchas veces me dijeron que no lo metían preso porque no había denuncias penales de armas de fuego y todo. Bien, esta mamá denunció con armas el hombre la amenazó con un arma de fuego, le tiró el auto encima. Se llama Leila Morgan y no hicieron nada. Tiene antecedentes y no está preso y está libre. Y lo que están buscando es que esa mujer y sus hijos mueran. No recibió ninguna ayuda, solamente el botón antipánico. Es lo que quiero comentar y quiero manifestar toda verdad, sin vestir. Hay papeles, documentos que demuestran todo esto. Esto es lo que quería terminar de compartir, para que realmente se sepan las cosas. Eso era solamente que se sepa todas las cosas como son.